foto que editaste 3 veces antes de publicar. No eres tú. Es un personaje. Un rehén de la mirada ajena. Bienvenido a Nexo Interior. Hoy vamos a abrir la celda de la prisión más poblada del mundo. La necesidad de validación. En 1960, el psicoanalista británico Donald Winnicott introdujo un concepto que cambiaría la forma en que entendemos la identidad. Lo llamó el falso self. El falso self es una máscara psicológica que construimos en la infancia. No es algo patológico por sí mismo. Es una herramienta de supervivencia. Cuando eres niño y expresas tu verdadero ser, tus necesidades reales, tus emociones sin filtro, y el mundo te rechaza, aprendes algo devastador. Aprendes que ser tú mismo es peligroso. Entonces creas una versión de ti que sí es aceptable. Una versión que sonríe cuando debe sonreír. Que calla cuando debe callar. Que se adapta, que complace, que nunca incomoda. El problema no es tener una máscara. Todos necesitamos algún grado de adaptación social. El problema es cuando olvidas que la llevas puesta. Cuando el personaje se vuelve tan dominante que tu verdadero ser queda enterrado vivo. Vivimos en la era de la economía de la atención. Y las redes sociales han convertido la validación en una droga cuantificable. Cada like. Cada corazón. Cada comentario positivo. Es una pequeña descarga de dopamina que le dice a tu cerebro, estás a salvo. El grupo te acepta. Eres valioso. Pero es una seguridad construida sobre arena. Porque esa aprobación tiene un precio invisible. Para que el grupo te acepte, has tenido que censurar tus opiniones incómodas. Has tenido que ocultar tus dudas. Has tenido que asesinar tu sombra. Te has convertido en un producto. Diseñado para el consumo ajeno. Optimizado para el algoritmo de la aprobación. Y cada vez que ese algoritmo cambia, tú también cambias. Porque no tienes un centro fijo. Solo tienes un reflejo que se adapta a cualquier espejo. Cuando pensamos en narcisismo, solemos imaginar a alguien arrogante. Alguien que presume. Alguien obsesionado con su propia grandeza. Pero hay un narcisismo mucho más común y mucho más destructivo. El narcisismo del que busca validación a través de su sufrimiento. La persona que constantemente necesita contar sus problemas. No para resolverlos. Sino para obtener atención. Para confirmar que importa. Para que alguien le diga, te veo. Existes. Eres importante. Y está también el narcisismo del complaciente. El que no sabe decir que no. El que siempre está disponible. El que se sacrifica por todos. Parece bondad. Pero no lo es. Es un ego tan frágil que solo puede sentirse valioso cuando es útil para otros. Cuando es necesitado. Cuando alguien depende de él. Ambos patrones tienen el mismo origen. Un ego que no puede sostenerse por sí solo. Que necesita constantemente el reflejo en los ojos del otro para confirmar que existe. Si nadie te mira, ¿quién eres? Si nadie te aplaude, vales algo. Si nadie te necesita, tienes propósito. La respuesta a esas preguntas suele dar tanto miedo que preferimos seguir siendo esclavos. Porque la esclavitud, al menos, es familiar. El costo más alto de vivir para los demás no es el cansancio. No es la frustración. Es algo mucho más profundo. Es el silencio de tu propia intuición. Tu intuición es esa voz interna que sabe. Que detecta el peligro antes de que tu mente consciente lo racionalice. Que siente cuando algo está mal aunque no puedas explicarlo con palabras. Pero cuando tu brújula interna está permanentemente configurada para apuntar hacia lo que el resto espera de ti, esa voz se apaga. Se vuelve un susurro que ignoras. ¿Cuántas veces has dicho sí sintiendo un nudo en el estómago? Ese nudo no es ansiedad aleatoria. Es tu identidad real gritando desde el fondo de un pozo. Cada vez que ignoras ese grito para evitar un conflicto.
para ganar una sonrisa ajena, para no decepcionar a alguien. Estás cavando 1 centímetro más profundo en ese pozo. Y al final te encuentras con una fatiga crónica del alma. Estás cansado. No por lo que haces, sino por lo que estás fingiendo ser. Porque mantener un personaje consume una energía brutal. Y esa energía sale de algún lado. Sale de tu vitalidad, de tu creatividad, de tu capacidad de sentir alegría genuina. Ahora hablemos de algo que la mayoría no quiere escuchar. La oscuridad detrás de la bondad aparente. El complaciente. El que siempre dice que sí. El que nunca genera conflicto. Esa persona suele verse a sí misma como alguien bueno, noble, generoso. Pero la psicología profunda nos dice algo muy distinto. Si solo eres bueno porque tienes miedo al rechazo, no eres bueno. Eres sumiso. Hay una diferencia fundamental. La bondad genuina nace de un centro sólido. Eliges ser generoso porque así lo decides. No porque necesites la aprobación del otro. La sumisión disfrazada de bondad nace del miedo. Y donde hay miedo reprimido, siempre hay agresividad oculta. Porque no te atreves a ser tú mismo, empiezas a acumular resentimiento. Empiezas a llevar una cuenta invisible de todo lo que has hecho por los demás. Y cuando esa cuenta no se salda con el reconocimiento que esperabas, te vuelves pasivo-agresivo. Intentas que los demás se sientan culpables por no valorarte lo suficiente. Tu necesidad de validación se convierte en una soga emocional con la que atas a los demás a tu inseguridad. Es un círculo vicioso. Mientras más validación obtienes de afuera, más pequeño te sientes por dentro. Porque en el fondo sabes la verdad. No te quieren a ti. Quieren al personaje. Y tú estás atrapado interpretando un papel que detestas pero del que no sabes cómo salir. La prisión de la validación tiene paredes transparentes. Puedes ver el mundo afuera. Puedes moverte dentro de tu celda. Por eso crees que eres libre. Pero nunca sales del perímetro que los demás han dibujado para ti. Cada decisión que tomas está condicionada por una pregunta invisible. ¿Qué van a pensar? ¿Cómo me van a juzgar? ¿Van a seguir aceptándome? Toda prisión tiene una falla estructural. Y la falla de esta prisión aparece el día que decides algo radical. Decides que el precio de tu libertad es el rechazo de los demás. ¿Cómo se sale de una prisión que tú mismo ayudaste a construir? La respuesta es simple de entender. Dolorosa de aplicar. El primer paso es aceptar que vas a decepcionar a alguien. Que alguien va a enojarse contigo. Que alguien va a dejar de aprobarte. Y tienes que estar dispuesto a pagar ese precio. La libertad no es el éxito. No es el dinero. No es la fama. La libertad es el coraje de no gustar. Es la capacidad de decir tu verdad sabiendo que no todos la van a aplaudir. Es la fortaleza de poner límites sabiendo que algunos los van a interpretar como egoísmo. Es el valor de ser quien realmente eres aunque eso signifique perder personas en el camino. Cuando dejas de pedir permiso para existir, algo extraño sucede. Pierdes la aprobación de la multitud. Pero recuperas algo mucho más valioso. Recuperas el control de tu vida. Es un intercambio justo. Aunque al principio no lo parezca. Al principio, el silencio de los aplausos te resultará ensordecedor. La ausencia de validación externa se sentirá como caer en un vacío. Tu ego herido te dirá que cometiste un error. Que deberías volver a la seguridad de la jaula. Pero si resistes ese impulso, si te quedas en ese silencio incómodo, algo empieza a emerger. Tu propia voz. Por primera vez en años. Clara. Firme. Real. Ahora un experimento mental. Imagina que mañana pierdes todo lo que te da estatus. Tu puesto de trabajo. Tus seguidores en redes sociales. Esa imagen de persona perfecta que tanto esfuerzo te ha costado mantener. El respeto de tu círculo social.
Si te quitan el escenario. Si te apagan las luces. Si te arrancan el vestuario. ¿Quién queda en el centro del teatro vacío? Si la respuesta a esa pregunta te genera pánico, ya sabes cuál es el problema. Has pasado tanto tiempo alimentando al personaje que olvidaste nutrir al ser humano debajo de la máscara. Y ese ser humano, ese que quedó enterrado bajo capas de expectativas ajenas, sigue ahí. Esperando. Atrofiado tal vez. Débil tal vez. Pero vivo. Nexo Interior no es un canal para que te sientas mejor. No vas a encontrar aquí frases motivacionales de autoayuda barata. Este es un espacio para que te sientas real. Y la realidad suele ser incómoda antes de ser liberadora. Hoy hemos diseccionado la prisión de la mirada ajena. Hemos visto cómo el falso self se construye. Cómo el narcisismo inverso opera en silencio. Cómo la búsqueda de validación te convierte en prisionero de tu propio personaje. Pero hay un carcelero aún más cruel que la opinión de los demás. Uno que vive dentro de ti. Uno que te sabotea exactamente cuando estás a punto de lograr lo que deseas. En el próximo capítulo bajaremos un nivel más profundo al sótano de la mente. Vamos a explorar por qué, incluso cuando eres libre de las expectativas externas, decides convertirnos en tu propio enemigo. El próximo capítulo, autosabotaje, el arte de incendiar tu propia vida. Soy Nexo Interior. Suscríbete si te atreves a conocerte de verdad.